¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias por ser parte de la misma. Pues vamos con lo prometido, ¿les parece bien? Lo prometido es deuda. Muchísimas gracias por acompañarnos y permitimos platicar con ustedes esta noticia que se dio muy temprano en la mañanera. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió una orden para que se retire o modifique una entrevista que le realizó la periodista rusa Ina Afinogenova para su medio Canal Red el pasado 21 de febrero, y ante esto el mandatario se pronunció al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? Me acaban de informar que los del INE ya volvieron a cepillarme, acaban de resolver que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Ina. Es una buena entrevista, se ha visto mucho en México y en España, que porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quiere que la baje. Esto es censura, dijo López Obrador. El Ejecutivo Federal criticó que por un lado el INE busca censurar la entrevista con INA, pero por el otro no sancionaron a la marquesa española Cayetana Álvarez, quien recientemente visitó el país para asistir al Festival de las Ideas en Puebla, organizado por el magnate Ricardo Salinas Pliego y en el que criticó la política del presidente a abrazos no balazos. Acaba de venir una marquesa española a hablar mal de mí y a ella no la censuran, la trajo el bloque conservador, es de un partido de España, a ella no la sancionan ni a los que la trajeron. Viene esta compañera que es de un medio independiente, por eso le di la entrevista, porque no es el New York Times ni el Washington Post, le di la entrevista y ahora les molestó y la están censurando. La decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en una queja presentada, ¿no? Obviamente por el PAN y por el PRD, quienes alegan que las declaraciones de López Obrador podrían vulnerar los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad en el proceso electoral del 2024. Según la resolución del INE, el presidente tiene un plazo de 6 horas para eliminar o modificar el video de la entrevista de sus cuentas de Facebook y YouTube, debido a que expresiones que podrían afectar la contienda electoral se presentan. Sin embargo, se determinó que la entrevista en el canal de Canal Red no debe ser eliminada, ya que se considera una expresión periodística. Durante la entrevista, López Obrador, ¿qué dice o qué hace que puede originar esta postura del PAN y del PRD y que es respaldada por el INE, que es respaldada por el INE? Elogia a Claudia Sheinbaum, punto, es lo que hace. Elogia a Claudia Sheinbaum, señala que está más preparada que él, destacando sus cualidades académicas, su honestidad, y estos comentarios, según el INE, podrían generar un desequilibrio en la equidad de los procesos electorales, violando los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad que rigen la función pública. La ley que dice, efectivamente, que un presidente no puede, pues, dar ningún tipo de apoyo, ¿no? Ningún tipo de porra, digámoslo así, a una candidata o a uno de los candidatos. Eso dice la ley y de ahí se agarró el PAN y el PRD. Sinceramente, a mí me parece una exageración por donde se le quiera ver. Sí, podemos caer en el concepto clásico de que la ley está para cumplirse, pero tristemente en México no se cumple para todos y eso es lo que ya genera un antecedente bastante perverso y te hace pensar mal. Y si usted busca en YouTube una entrevista titulada Enrique Peña Nieto, Ciro Gómez Leiva, que se da en el 2017-2018 y que ya López Obrador era candidato de Morena a la presidencia, Peña Nieto habla de López Obrador y lo define como un populista y lo define como un peligro para México y lo define como alguien que puede ganar la presidencia de la República y con eso genera un rezago. Y la entrevista está en YouTube, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de edición. Hay gente que nos puede decir, sí, pero acuérdate que en el 2022 se modificaron las reglas. Bueno, ya se modificaron las reglas. ¿Por qué se sigue permitiendo entonces? ¿Vamos a caer en esto? ¿En buscar a todas las entrevistas dadas por expresidentes? Porque a final de cuentas, no estoy justificando, para nada. Reitero, si la ley lo dice, se tiene que cumplir. Pero me parece que la decisión se da en un entorno bastante, pero bastante maniqueo. Ese es mi punto en toda esta discusión. Incluso el propio presidente López Obrador dijo, pues la vamos a editar, no pasa nada, ¿no? Ya se quita ese pedazo y punto. Sobre todo porque me doy cuenta que desde el INE, pues existe gente que está abonando a esta narrativa creada por la oposición para anular las elecciones. Ahora, las elecciones más grandes de nuestro país están por realizarse este próximo 2 de junio
Y es muy importante tener claro cuáles son las reglas principales para poder tomar una decisión mejor pensada. Pero yo parto aquí de esa gran premisa. ¿Cuáles son los casos en los que una elección puede ser declarada inválida? Por supuesto, irregularidades de casillas, perdón, que se instalen menos del 25% de las casillas para la votación presidencial o menos del 20% para la elección de diputados y senadores. Esto no va a pasar. El candidato ganador es inelegible por cuestiones de ciudadanía, edad, lugar de residencia o tiempo de estancia en el país. Tampoco va a pasar. Rebasar el tope de gastos de campaña o adquirir tiempo en radio o televisión fuera de lo que dispone la ley. Tampoco va a pasar. Cuando se descubra, ojo, financiamiento ilícito en las campañas. Si el presidente de la República se metió de tal manera que benefició a uno o a una de las candidatas. En ese momento la elección se puede ir directamente a tribunales. Y en tribunales la situación todavía se complica más. Mire, aunque parezca extraño, ¿no? La anulación de elecciones en México ha sido algo común, ha sido común, ¿no? Según cifras del INE. Entre el 2000 y 2017, 34 procesos para elegir diputados, senadores o representantes de Estado fueron anulados en distintas partes del país. Y de este número incrementó considerablemente con las elecciones del 2018. En estos tiempos, en definitiva, es importante, muy, pero muy importante, que estemos bien informados, entendamos de qué se tratan estas reglas, el margen de maniobra de cada una de ellas, para no permitir salidas leguleyas o de barandilla. Ya los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación afirmaron que es posible anular elecciones por la participación de grupos de la delincuencia organizada. Incluso Mónica Aralí Soto, magistrada presidenta, explicó que hay precedentes con sentencias muy claras donde se anuló toda una elección cuando se comprobó que no cumplió con la calidad que deben de tener. Puso el ejemplo de Michoacán, ¿no? Donde se anularon casillas por demostrar la intervención de delincuentes. Claro, estamos hablando de hechos focalizados, estamos hablando de elecciones locales. Una elección presidencial jamás se ha anulado en este país y muchas voces nos dirán que a pesar de que se fueron presentando situaciones que llevaron a reforma y a otra reforma y a otra reforma, en este momento serían inadmisibles, pero que cuando se presentaron, pues no podían ser sancionadas. Esto es muy tramposo. ¿Por qué? Porque cuando se presentó, por ejemplo, la intromisión de Vicente Fox Quesada, efectivamente, no venía tal cual, ¿no? En el reglamento del IFE, pero la gente del IFE sabía perfectamente que esto iba a ser posible y pudieron haberlo propuesto en materia de legislación electoral tiempo antes de las elecciones y no lo hicieron. Y no lo hicieron a pesar que desde 2004 se demostró que el poder federal, el poder de Vicente Fox Quesada, se iba a involucrar en las elecciones del 2006 con el tema de los videoescándalos. En ningún momento el PRI y el PAN en ese momento les interesó apoyar las peticiones o las iniciativas que lanzaba en esa época el Partido de la Revolución Democrática, del cual Andrés Manuel López Obrador terminaría siendo el candidato. Lo dejaron pasar. Después vino la elección del 2012, en donde, a pesar de tener los componentes necesarios, legales, jurídicos, los dientes necesarios, el IFE, el entonces IFE con Leonardo Valdés Zurita, se hizo como el tío Lolo y permitió una compra masiva de votos. Total, con esta famosa tarjetita Monex, ¿se acuerda? De Peña Nieto. Y ahí no decidió anularla. Se hizo como que la Virgen la hablaba, en pocas palabras, y el tribunal, lo mismo, ¿eh? Yo por eso se los he dicho en otras ocasiones. A mí cuando me vienen con este cuento chino de que hay los cruzados de la democracia y que desde el 2000 hemos mostrado, ha sido una bola de peones de los intereses de los partidos, hombre, que se quiten de payasadas. Claro que ha habido grandes consejeros, por supuesto que los ha habido. Ha estado Granados Chapa, ha estado Ortiz Pinchetti, ¿no? El propio Alonso Lujambio, que habrá sido titular de la CEP con Calderón, pero un hombre de derecha, ¿no? Y que valía la pena discutir. Incluso el propio José Goldenberg, con todo y todo, es un académico, es un intelectual que tiene sus ideas, que es defensor del modelo salinista,
pero era un tipo con el cual se podía discutir. Pero de eso a pensar que han sido impolutos, que han sido totalmente santos, que han sido totalmente honorables, perdón, hay una gran distancia y en los hechos nos damos cuenta que no fue así, que en los grandes episodios de la vida electoral de este país siempre ha habido un pero. Y es ese pero el que realmente marca la diferencia entre un hecho histórico, trascendental para las mayorías, y un real beneficio para las minorías. Estamos ya en un momento en donde el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición ha recalado en un asunto que va más allá del cotejo de programas electorales, de la discusión sobre educación, sobre sanidad, sobre violencia, sobre economía, sobre el bienestar general. Es la democracia misma, la limpieza electoral, la fortaleza de las instituciones, las que están sobre la mesa. Y sinceramente me parece que esta imagen, pues no es precisamente la que más ayuda a México en materia internacional, pero esa es la intención de la oposición, manchar un proceso, manchar a las instituciones que supuestamente están defendiendo para tratar de dañar una democracia que ya no les gustó, porque no van a ganar. Y quieren caer en esta discusión de la polarización, cuando, perdón, la polarización política es sana en cualquier país. Pero dejemos de lado este tema que después lo abordamos con gusto. En este momento el país no está polarizado, perdónenme. Hay un 70% a favor de Morena y un 30% a favor de la oposición. ¿Cuál polarización? Hay una mayoría. Es muy diferente. Y la minoría se tiene que aguantar cuando existe esa mayoría. Porque así es la democracia. Porque así es como debe de ser. No se vale que ahora nos vengan a decir, está polarizado, porque hay 70% de vatos que no cuentan como los 30% que yo represento, ¿no? Está polarizado porque, ¿qué creen? Puedo perder otra vez y no se trata que yo pierda siempre. Está polarizado porque no he podido convencer a nadie de ese 70% de que se cambie de este lado, porque mi candidata es pésima, porque no tengo proyecto de nación, porque tengo una estrategia de chicle, porque lo que me interesa es defender los privilegios de personajes tan deleznables como un Claudio X González, como un Alberto Ramírez, como un Germán Larrea, como un Ricardo Salinas Pliego. La derecha mexicana lleva tiempo advirtiendo que no ve al presidente la voluntad de aceptar una derrota en las urnas del 2 de junio. ¿En qué se basan? En nada. En las declaraciones de López Obrador que dice, pues vamos a ganar. Cuando le han preguntado a los reporteros, ¿usted va a aceptar la derrota? Sí, así es la democracia. Si la gente decide que nosotros perdamos, perdemos y se acabó. Simplemente la oposición no quiere aceptar porque le gusta hacer oídos sordos a cualquier situación que no les beneficie. La izquierda, por su parte, ha lanzado también esta desconfianza hacia un posible embrollo judicial cuando se conozca el veredicto ciudadano. Y es porque realmente lo que está haciendo la oposición está más que demostrado. Hay expertos, ¿no? Como Mauricio Merino y como varios ahí, ya sabe usted de esta élite letrada, que dicen, no, el presidente se nota que va a tratar de dar un golpe de Estado, un autogolpe. Tú das un auto, a ver, partamos de una lógica. Tú das un autogolpe cuando vas perdiendo. Cuando vas perdiendo, ¿en qué se basan para creer o pensar que López Obrador, que Morena, que Sheinbaum no va ganando? Van ganando y le van dando una paliza a Xochitl Gálvez. ¿Por qué habría de darse un golpe, un autogolpe de Estado? No hay nada más absurdo que ese tipo de pronunciamientos procesados y expresados por gente que tiene una preparación académica y que intenta de verdad aprovechar esa capacidad para manipular las letras, para manipular las comas, para manipular los puntos. Estas constantes acusaciones de narcoestado, que queda claro que son falsas, ajá, buscan desestabilizar la verdad. Buscan desestabilizar, por supuesto, al país y buscan eliminar la elección, anularla. Hoy por hoy la discusión, insisto, está ya en la arena del desprestigio, está ya en la arena de la trampa, está ya en la arena de la denostación, en crear las condiciones para anular la elección.
A la oposición sabe que ya no le alcanza con Xóchitl Gálvez. No hay un antecedente histórico en México, y no recuerdo en este momento en América Latina, ni mucho menos en Estados Unidos, en donde se revierta una desventaja del 30%. No hay ni siquiera tiempo. Nos decía Manuel Hernández Borbolla en una entrevista que le vamos a presentar el fin de semana, que se pone de ejemplo el caso de Nuevo León. Eso fue distinto. Se cayó Clara Luz por el tema Nexium, ¿recuerda? Se cayó Adrián de la Garza por el tema del narcotráfico, en sus vínculos con el narcotráfico cuando era fiscal. Y el candidato del PAN pues era un tipo X. Y de ahí surgió Samuel, apoyado por la cuestión de esta Mariana, de manera clave y fundamental a través de las redes sociales. Pero fue porque los punteros se cayeron, no porque el de abajo alcanzara, por ejemplo. Son dos situaciones totalmente, totalmente aparte. Entonces, de ahí esta desesperación de este grupo que busca sí o sí, por supuesto, consolidar esta narrativa tramposa, esperar la última decisión, ¿no? Y apostarle totalmente al Tribunal Electoral. Punto y aparte. Y por eso me parece que la postura del presidente está siendo la adecuada. Que ya no diga esto, ya no lo digo. Que quite esto, lo quito. Ajá. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador es un hombre que sabe, ajá, sabe perfectamente sopesar, más allá de que se pueda molestar, más allá que de repente pueda ser necio, más que esa es una virtud muchas veces, más allá que pueda ser una persona que dicen sus críticos que no escucha mucho. Es un tipo muy inteligente y es un tipo con una enorme capacidad política, con un ya largo periplo forjado en terracería, como él mismo lo ha dicho, que entiende perfectamente y que tiene que sopesar qué tanto puede ayudar ya en este momento sus declaraciones, su influencia, sus comentarios a la campaña de Sheinbaum. ¿Qué tanto hay que dejarla ya? Hay que soltarla. Ajá. Y que sea la propia Claudia Sheinbaum la que con su capacidad termine de consolidar este triunfo y que él se mantenga al margen de las elecciones. ¿Qué tanto lo necesita realmente en este momento Morena con una ventaja como la que estamos viendo? ¿Qué tanto puede ser más perjudicial porque le daría armas a esta elección, a esta oposición tramposa, si continúa expresándose o bien opinando sobre el proceso electoral? Yo estoy seguro que Andrés Manuel López Obrador está muy consciente de esto, está sopesándolo, está evaluándolo y va a seguir con esta línea de, ok, no lo hago, porque sabe perfectamente que de esa forma va quitándole armas a sus enemigos políticos, va dejándolos desnudos, en pocas palabras, porque lo que buscan los integrantes de la oposición es llevar este tema a nivel internacional. Se anula la elección, ir a la OEA, que es una tienda de golpismo, en pocas palabras, que responda a los intereses de Estados Unidos. Y ahora sí Estados Unidos va a intervenir, como ha estado dando muestras con sus encuestas y demás, de que va a intervenir. Porque aparte es lo que le está pidiendo la derecha norteamericana y lo que quiere la derecha mexicana y lo que quieren las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Intervenir en este proceso electoral. Evitar a toda costa que Morena se queda al frente de Palacio Nacional otros seis años. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Creamos la narrativa de elección de Estado, se las guardamos al presidente, presentamos las impugnaciones en el tribunal califica la elección, llevamos el resultado a instancias internacionales, particularmente la OEA se expresa en contra del resultado, argumentando que ganó Claudia Sheinbaum, pero por influencia de López Obrador, y a partir de ahí se involucran los Estados Unidos como grandes policías de la democracia para echar abajo la elección, para sacar a Sheinbaum de la jugada y para meter en un embrollo al propio Andrés Manuel López Obrador, que tendría muy poco tiempo para poder organizarse, que yo creo que ya se está organizando también desde este momento. Para mí, eso es lo que va a buscar esta oposición. Es cierto, no hay antecedentes de un hecho de esta naturaleza, no los hay como tal, pero esta elección es totalmente inédita en muchos sentidos y uno de ellos es el comportamiento de la oposición.
La oposición que sabe que Xóchitl Gálvez ya no es rentable, ya no es redituable, ya no va a aportar nada en la lucha del Plan C. No va a aportar más que desprestigio en muchos sentidos. Entonces comienzan a centrarse ellos en campañas en los estados, en la jefatura de gobierno, para evitar el Plan C, por supuesto, para consolidar su presencia en curules, para consolidar su presencia en escaños, en gubernaturas, en donde las cosas tampoco se les están dando en la mayoría, y si ahí se dan cuenta que no va, entonces vamos directamente con la anulación de la elección, con el descarrilamiento. Como bien lo dijo en su programa Julio Astillero, lo que van a hacer es soltar los dados, azotar la mesa y que arda Troya. Eso es lo que está buscando la oposición, que demuestra que si hay actores antidemocráticos en toda esta historia, no son López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni Clara Brugada. Son personajes como Salinas Pliego, como Claudia X González, como Xóchitl Gálvez, como Marco Cortés, como Alito Moreno, como Jesús Zambrano, como Santiago Taboada, como Jorge Romero, como toda esta pandilla, porque no es otra cosa más que una pandilla, que no les importa incendiar la pradera con tal de conseguir lo que quieren. Es cierto, nos decía Eddie Small en una entrevista que le vamos a presentar el fin de semana, ¿qué empresario se va a atrever a respaldar un hecho así? Habrá que esperar, por supuesto. Hay un grupo empresarial que está dispuesto a ello y que buscará convencer de una manera o de otra al otro grupo para tratar precisamente de sacar esto a su beneficio y a su favor. ¿Cómo? Con dinero, por supuesto, con ofrecimientos económicos que son los que seducen a todos y cada uno de estos personajes. Y porque al final a varios de ellos les incomoda el aumento del salario mínimo, les incomoda la desaparición del outsourcing, les incomoda las jornadas laborales, les incomodan, por supuesto, pagar impuestos. Viene un proceso muy largo todavía, muy difícil y muy oscuro, en donde la defensa de la democracia debe ser la prioridad y no la de cruzados ridículos como Lorenzo Córdoba, sino realmente la democracia del mexicano y mexicana de a pie, es decir, la de las mayorías. ¿A ustedes qué opinan? Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus opiniones, déjenos sus comentarios, déjenos por supuesto también, claro que sí, su suscripción, su campanita y si tienen chance, échenos el super chat, échenos por supuesto el super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y muchas gracias por ser una gran comunidad. De verdad es un orgullo que me permitan pertenecer a ella. Les mando un fuerte abrazo a todas, a todos y nos vemos mañana por la mañana para seguir comentando todo lo que ocurre en nuestro país. Hemos dejado por ahí un poco colgado el tema de Guerrero, donde renunció todo el gabinete, ya, bueno, no todo el gabinete, pero importantes miembros del gabinete de Evelyn Salgado, después del asesinato de uno de los normalistas de Ayotzinapa, que mire, puede renunciar hasta Evelyn. Si no agarran al policía que lo mató, todo esto sobra, así de sencillo. De nada sirve si no lo agarran. Y un comentario que me hicieron llegar de Broso, en torno a la burla que hace sobre Claudia Sheinbaum. Yo insisto, Víctor Trujillo está ya fuera completamente de cualquier lógica, de cualquier control. Está desesperado junto con Loret, junto con estos personajes que ya no encontraron la fórmula. ¿Por qué? Porque un día despertaron y se dieron cuenta que su credibilidad no era nada. Así de sencillo. Y que tú, frente a un medio sin credibilidad, podrás vociferar mucho y podrás gente que te vea, pero no gente que te crea. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.